Gober, gober. Las Fuerzas Armadas ya sacaron las aeronaves con las que buscan frenar las avionetas de la delincuencia organizada. No pasó ni una semana del anuncio de un operativo especial para hacer frente a ataques aéreos con explosivos del narcotráfico y han comenzado a circular videos de lo que los elementos federales son capaces de hacer. Todo esto ocurre en medio de la guerra que sostienen las facciones de los Chapitos y los Mayos, pero en una nueva faceta, en donde la guerra ha comenzado a librarse por los aires y ha comenzado a extenderse hacia Durango, en la zona serrana, donde alguna vez se creyó que se ocultaba el Mayo Zambada. El operativo aéreo ha llegado acompañado de un descubrimiento inédito, un narcolaboratorio construido debajo de la tierra, precisamente con el fin de evitar ser vistos en sobrevuelos por las Fuerzas Armadas. Es decir, mientras por un lado las autoridades incrementan su presencia por los aires, por el otro, los delincuentes ocultan sus instalaciones haciéndolas subterráneas. Y a ras de piso, la violencia continúa extendiéndose en Mazatlán y Culiacán, donde por cierto, el gobierno de Rubén Rocha ha pedido al ejército concentrarse en una nueva misión: vigilar la feria que quiere hacer en el mismo lugar donde el cártel de Sinaloa libra su mayor guerra intestina. Esto fue grabado en Tamazula, Durango, municipio ubicado cerca de los límites de Sinaloa. Se trata de varios videos tomados por testigos en donde se aprecian helicópteros y avionetas de las Fuerzas Armadas cercando una región, como si trataran de asegurar una aeronave de la delincuencia organizada. Esto no es un operativo real ni un aseguramiento real, sino que se trata de una muestra de la fuerza de lo que es capaz de hacer el ejército en la zona. Aquí, en Tamazula, los cielos no son utilizados para hacer simulacros, con excepción de lo que ocurrió este 6 de noviembre. Luego de una serie de ataques de la delincuencia organizada desde avionetas, las Fuerzas Armadas decidieron hacer un aparatoso simulacro, mostrando sus aeronaves y el adiestramiento que tienen los elementos federales para advertir a los delincuentes sobre lo que son capaces de hacer. Estos videos comenzaron a correr rápidamente en redes sociales como si se hubiera tratado de un operativo real, acompañado de las voces de testigos sorprendidos por las maniobras. Sin embargo, horas después, las autoridades informaron que no se trató de un operativo, sino de un simulacro realizado en el contexto de la guerra que sostienen los Chapitos contra los Mayos. Esta muestra de fuerza no es menor. Apenas el pasado 2 de noviembre, aquí en Tamazula, una avioneta lanzó explosivos y el 28 de octubre ocurrió lo mismo en Vasco Gil, ambas comunidades ubicadas dentro de Durango pero limítrofes con Sinaloa. En respuesta, el pasado 4 de noviembre, el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, anunció un operativo especial en el área dirigido a controlar estos ataques con explosivos. Un operativo que, a juzgar por el simulacro de este 6 de noviembre, se encuentra listo para ser ejecutado. Van a mandar algunos helicópteros del ejército mexicano especiales para estar haciendo vigilancia de la parte aérea. El ejército también ha reportado un hallazgo inédito, un laboratorio clandestino subterráneo en Nabolato, Sinaloa. El hallazgo fue hecho el 1 de noviembre, sin embargo fue informado 5 días más tarde. De acuerdo con la Sedena, aquí se fabricaban drogas sintéticas y su hallazgo fue resultado de patrullajes de vigilancia en la zona rural del municipio, en el área conocida como Constituyentes de Sinaloa. El narcolaboratorio fue construido bajo tierra para evadir la detección aérea y terrestre. Contenía 3,5 kilos de droga sintética y 10 kilos de cocaína, además de 3 armas de fuego de alto poder. Las autoridades también hallaron fenilacetona, metileno, acetona, lidocaína, sosa cáustica y otros productos químicos, además de que encontraron 3 reactores y varios utensilios útiles para la elaboración de estupefacientes. Lo que ves en pantalla son imágenes de otro fuerte golpe a la delincuencia organizada. Esto ocurrió el 5 de noviembre. Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron un importante arsenal en Culiacán, Sinaloa, que incluía fusiles de asalto, un lanzagranadas, cientos de cartuchos de alto calibre y más de 100 ponchallantas. El operativo fue realizado en las localidades de Guamuchilera, Alcoyonqui, Talayote, Los Vasitos y La Flecha, que son áreas rurales de Culiacán. Para lograr este aseguramiento fue necesario realizar un operativo tanto por tierra como por aire, donde
donde usaron vehículos de infantería de marina y aeronaves de vigilancia. Este operativo forma parte de la estrategia Sinaloa Seguro, que ha sido desplegado para reducir la violencia y controlar las actividades de grupos delictivos en el estado. Sin embargo, inicialmente comenzó con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, aunque cada vez es más frecuente ver la presencia de elementos de la Secretaría de Marina. Pese a los esfuerzos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía de Sinaloa y los policías municipales, la violencia en la capital del estado no para. El pasado 5 de noviembre, por ejemplo, en el fraccionamiento Los Ángeles, un hombre fue asesinado a balazos frente a su familia al llegar a su casa después de retirar dinero de un banco. En otro hecho, sobre la avenida Gabriel Leiva Solano, una mujer fue herida de bala desde un vehículo en movimiento. Ese mismo día, otra mujer fue secuestrada frente a una escuela en la colonia Amistad mientras recogía a su hija. Al día siguiente, el 6 de noviembre, la violencia se intensificó. Por la mañana, en un camino de terracería en la Sindicatura de Costa Rica, fueron encontrados 2 cadáveres, ambos con impactos de bala, uno con el rostro cubierto y el otro con las manos atadas. Más tarde, en la colonia ferrocarrilera, un grupo de sicarios irrumpió en una fiesta y obligó a los asistentes a abandonar el lugar. Los atacantes huyeron antes de la llegada de la policía. Esa misma noche, un vehículo fue incendiado en la colonia 5 de febrero. Cerca de la medianoche se reportó que varios vehículos resultaron dañados por ponchallantas en el libramiento Benito Juárez. Ya para este 7 de noviembre, una tienda amaneció con las ventanas rotas, mientras que en el fraccionamiento Los Portales, un velador fue encontrado gravemente herido junto a las vías del tren con golpes en el cuerpo. Más tarde, en las cercanías del Panteón de El Carrizalejo, fue hallado un cadáver envuelto en una lona junto a la carretera Culiacán-Sanalona, y también fue encontrado otro cuerpo en estado de descomposición cerca de la Plaza Tres Ríos. Este estaba envuelto en una cobija y con heridas de bala. Problemas en Mazatlán, porque una imprudencia de alguien en el gobierno municipal publica el día que hubo esa balacera única en Mazatlán. No salgan de su casa, por favor, cuídense. Pese a que el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, ha defendido que Mazatlán es un lugar seguro para vacacionar, lo cierto es que la violencia derivada de la guerra de facciones continúa extendiéndose hasta este municipio. El pasado 5 de noviembre, por ejemplo, se registró el secuestro de una mujer quien fue forzada a subir a un vehículo frente a una escuela mientras iba a recoger a su hija. El 6 de noviembre, en el fraccionamiento Misiones, vecinos reportaron que hombres armados irrumpieron en 2 viviendas. En ese caso, los atacantes llegaron en camionetas con luces tipo torreta, vestían uniformes azul marino y llevaban armas largas y forzaron las puertas de las casas para robar objetos de valor. Y finalmente, en las primeras horas de este 7 de noviembre, en el poblado El Tecomate fueron localizados restos óseos de 2 personas. En tanto, también durante este jueves 7 de noviembre fue reportado un enfrentamiento armado entre elementos del ejército contra un grupo de sicarios en el campo pesquero de Las Puentes, ubicado en la sindicatura de Villajuárez, municipio de Navolato. El saldo preliminar de este enfrentamiento fue de 3 militares heridos y un presunto civil fallecido. De acuerdo con los reportes, los militares se encontraban patrullando la zona cuando fueron emboscados por un grupo de hombres armados que abrió fuego en contra de ellos. Los soldados resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo debido precisamente a los impactos de bala. Tras la agresión, los elementos del ejército repelieron el ataque y lograron abatir a uno de los agresores. Los 3 militares heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital en Culiacán, donde quedaron bajo observación médica y, según informaron las autoridades, sus lesiones fueron tratadas y han sido reportados con una salud estable. Este incidente es el más reciente de una serie de hechos violentos en la región de Navolato, Sinaloa, que en semanas recientes ha registrado un incremento de enfrentamientos. Por ejemplo, el pasado 3 de noviembre hubo uno similar en el Campo Cuba, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, también en Navolato, donde elementos del ejército se enfrentaron a un grupo armado, lo cual terminó en la detención de Marcelino Ticante Castro, alias El Fantasma, acusado de haber sido jefe de seguridad de El Chapo Guzmán y presunto miembro del cártel de Sinaloa. Los ataques en Navolato han sido adjudicados por las autoridades estatales también como parte de la guerra que sostienen las facciones del cártel de Sinaloa, de tal forma que aquí también han sido reforzados los operativos en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional.
Y mientras la violencia prevalece, el gobierno de Culiacán y de Sinaloa mantienen la propuesta de realizar la feria ganadera en la capital del estado entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre. El subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Leoncio Pedro García, anunció que será realizado un operativo especial para garantizar la seguridad en la feria. Este operativo contará con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, y su objetivo principal será proteger a los asistentes y mantener el orden en el evento. Como parte de la estrategia, realizarán revisiones vehiculares e instalarán retenes en los accesos al recinto ferial para evitar que ingresen personas armadas o bajo los efectos del alcohol. Este operativo servirá también para cuidar los puntos comerciales más importantes de Culiacán durante el Buen Fin, que se hará del 15 al 18 de noviembre. El operativo para la feria fue anunciado el 6 de noviembre y en menos de 24 horas, durante la madrugada del día siguiente, la taquilla de la feria ganadera fue blanco de un ataque a tiros. Por este hecho fue reportada una fuerte movilización de la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General del Estado. Según el reporte, se encontraron al menos 9 impactos de bala en la estructura de la taquilla, los cuales afectaron tanto las paredes como las ventanas del área de venta de boletos. Medios locales reportaron también evidencia de que hubo fuego en el lugar, ya que uno de los muros presentaba quemaduras. Los peritos de la Fiscalía delimitaron la zona para reunir indicios y determinar las causas y el posible motivo del ataque. Sobre este hecho, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, dijo que, aunque no se ha determinado oficialmente la razón de la agresión, existe la posibilidad de que se trate de una respuesta al anuncio del operativo de seguridad previsto para la feria. Sin embargo, reconoció que es la Fiscalía Estatal la encargada de esclarecer el motivo exacto del ataque y de identificar a los responsables. Por su parte, Feliciano Castro, secretario general del gobierno de Sinaloa, aseguró que la seguridad de la feria ganadera está garantizada y que el incidente no afectará el desarrollo de uno de los eventos más esperados del estado. Sin embargo, reveló que el operativo aún no comienza y que este dará inicio el 13 de noviembre, un día antes de la inauguración. La duda es, ¿quién se animará a ir? ¿Irías a la feria de Culiacán si te regalaran los boletos? Te leo en la caja de comentarios. Mira.